un escritor muy importante en el área de liderazgo que se llama Ken Blanchard. Liderazgo situacional. La teoría del liderazgo situacional nace para darle respuesta a un cambio brusco social que hubo a finales de los 70 a nivel empresarial, en la cual se fomentan diferentes métodos gerenciales como el empowerment, los círculos de calidad total, el coaching inclusive, y muchas estrategias. Tengo un caso de una persona muy cercana a mí, cercana porque fue mi alumno, y él se dio cuenta que podía empezar a ofrecer productos frescos con la historia del páramo de acá de Mérida, de Mucuchíes, y comunicarle a la gente de dónde venía el queso, de dónde venía la leche, pero no de manera simple, sino a través de un storytelling. Una de las habilidades que hoy se estiman como fundamentales es la capacidad de consolidar aprendizaje. Todo lo que yo hago me va a producir a mí una información valiosísima acerca de lo que hago. De esa información yo puedo capitalizar aprendizaje. El Festival del Fracaso es contar en minuto y medio una historia en la cual usted se equivocó flagrantemente, pero de la cual capitalizó el mayor aprendizaje del negocio. En vivo por acá con el señor Pedro Hernández. No seamos parte del 99% de las personas que miran este podcast, porque todos queremos ser parte del 1% porque somos mejores, porque somos buenos y hacemos las cosas bien. Entonces, el 99% de las personas que ve este podcast y este contenido no les da like y no se suscriben al canal. Entonces, vamos a ser parte de ese 1% y seamos mejores. Y yo me comprometo personalmente en que vamos a hacer contenido de valor y de punta en blanco y como debe ser. Bienvenido, por favor, a tu podcast Éxito Compartido, mi estimado Pedro Hernández. ¿Cómo está todo? Muchísimas gracias, gracias por la invitación, Simón. De verdad emocionado por la conversa del día de hoy, a ver qué podemos revelar, qué podemos compartir con las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos van a ver seguramente después en diferido sobre temas importantes para todos los seres humanos. Claro que sí, y además recordando, Pedro, desde el 2012 estuvimos en turismo, te entrevisté en Turismo 97.5 cuando tenía mi programa de 90 y ya una década, mil historias. Hablamos un poco de motivación también de negocios porque ese ha sido el lema entre todas las redes y todos los programas y todos los proyectos que yo he encabezado. Y por supuesto, hoy no va a ser distinto. Vamos a hablar un poco de esa temática, ¿no? De siendo emprendedores, estando en el área de la resiliencia, ¿no? También, Pedro. Entonces, la situación, un poco analizar cada tema, la situación actual, la mentalidad emprendedora, esa adaptación, esa resiliencia, ese acceso al financiamiento también, las redes de apoyo, las tendencias. Vamos a tocar un poco sobre ello. ¿Cómo empieza esa lidera y motiva, Pedro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo tu perfil? ¿Cómo te llamamos? ¿Cómo es? ¿Coach, filósofo, doctor? ¿Cómo es la cosa? Bueno, por el desempeño que he tenido en todos los años de mi vida laboral, las personas me conocen como el profesor, ¿no? El profe Pedro. El maestro. Creo que es el más agradable, el filósofo, que tú Magnífico. sabes, como muy grande, pues. No, el profe Pedro, como de costumbre me llaman las personas. Líder y Motiva nació hace ya 16 años, como formalmente. Empezó como una historia de emprendimiento de mi esposa. Ella veía que a mí me invitaban a dar clases, me invitaban a dar conferencias, me invitaban a dar cursos. Y un día me dijo, ¿por qué no haces de esto algo ya formal? Yo lo hacía porque los estudiantes, así como tú, me invitaban a sus diferentes actividades. Por supuesto, en aquella época no eran tan digitales, eran más presenciales. Y le dije, bueno, sí, ármala. Y ella fue y armó la empresa, armó todo y tal. Yo fui a firmar nada más. Gracias a ella tenemos hoy una empresa que se llama Líder y Motiva Consulta, que se dedica a conectarse con la motivación de la gente para reproducir y recrear ambientes saludables, tanto físicos como mentales, como emocionales. A eso es lo que nos dedicamos a través de las actividades que estamos haciendo a diario. Así es. Y Pedro, con esta situación,
que tenemos de tasas cambiarias y de fluctuaciones económicas que la gente a veces se ve frustrada en el papel como parte de la sociedad. ¿Cuáles son esos retos que, en tu parecer, se enfrenta tanto en el área del emprendedor, del gerente que está al frente de una compañía, como aquel que hace parte y que está allí? Muchos países están ahorita en este momento reportando situaciones financieras, económicas, políticas y sociales que son de bastante gravedad y que implican toma de decisiones. Esa es la primera cosa que hay que tener. Hay que tener la capacidad de tomar decisiones a tiempo. Y para esto hay que tener un asesor. Siempre he dicho que de lo que usted no sepa, por favor, aprenda a preguntar. Si usted no sabe de eso, búsquese a alguien que sí lo sepa. Busque a alguien de confianza, alguien que sea capaz de darle las distinciones, las sensibilidades, de aclararte la idea de cómo deberían o cómo podías proceder. A nivel de Venezuela, con este récord que llevamos actual, hace muchos años, es importante, número uno, la diversificación de lo que haces. Es importante medir hacia qué público, hacia qué nicho de mercado estás orientado tú, estudiar si lo que estás produciendo es algo que puede ser sinceramente vendido y que puede ser comprado. Y por supuesto, en el espacio personal, tener un método de finanzas personales. En mi caso muy particular, cuando lo aprendí, recuerdo que la persona me decía, tienes que tener tres cosas dentro de tu finanza. Número uno, tener definidos los gastos fijos, los gastos básicos con los que tú necesitas salir mes a mes adelante. Pero también cuando ingreses tu dinero y puedas cubrir tus gastos, tienes que dividir lo que te queda en dos partes. Número uno, en un ahorro inevitable, puede convertir luego en inversión y una parte para invertir. Y se invierte en bienes, se invierte en activos, se invierte en conocimientos, se invierte en un negocio. De manera que estas tres formas de tener el dinero en circulación hacen que tú cubras lo que necesitas, tengas guardado algún punto, alguna cantidad importante para tu futuro, situaciones en el futuro y por supuesto que estés diversificado invirtiendo. Sí, y es como también dicen los gringos, el dinero del día de lluvia, el rainy day money, ¿no? Y es esa parte de la planeación y del presupuesto, cosa tan importante tanto a nivel del empresario como a nivel del que está en el equipo de trabajo, el que está en ello, ¿no? Sí, hay una cosa que, para dejarles a la gente de una vez tips, identifique sus gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Son esos pedacitos, esos son montos pequeños que se van en diferentes cosas durante el día y cuando acuerdas se suman y hacen una cantidad importante. Tienes que tener determinado cuáles son tus gastos hormiga, cuáles son tus gastos importantes y por supuesto desarrollar la resiliencia necesaria para evitar gastar en cosas que no necesitas en este momento si no tienes de alguna forma un presupuesto holgado para ese mes. Ahora, la parte de actualmente siempre cuando se tiene, por ejemplo, un proyecto, hay gente que dice, ay, pero es que yo no tengo la capacidad, el brazo financiero. Oye, ¿cómo ves tú esa parte actualmente para los emprendedores, para gente que tiene proyectos en marcha y que tiene sus ideas y que tiene las capacidades además, pero no tienen ese brazo financiero en el caso de conseguir inversión, de capturar a esos inversionistas y a ese equipo que vayan en consecuencia de lo que se tiene como emprendedor, Pedro? Mira, en este espacio, hablando de Venezuela, las posibilidades de financiamiento son pocas. Lo que se está ofreciendo, lo poco que se ofrece, sirve como para un capital de arranque. Eso es lo que hay que tener claro. Y en eso, y tener claro de un capital de arranque también cuál es el retorno de inversión. Es importante que siguiendo una metodología. En este momento, si usted está tratando de emprender, Esencial. no tiene una metodología para emprender, usted está caminando a ciegas. Si no tiene un diseño Canva, por ejemplo, para entender cuál es su modelo de negocio, cuál es su oferta de valor y a dónde va dirigido, si no está en una startup, que es una de las opciones que hay hoy en día, inscribirse en una startup que te pueda posicionar frente a nuevos inversionistas. En este caso, es una manera importante de tener el emprendimiento en fases. Fase de arranque,
fase de consolidación, fase de desarrollo y por supuesto fase ya de producción. Pregúntese si lo que usted quiere iniciar, bueno, hay gente que quiere iniciarlo con todo y a veces no se puede. Es importante en la filosofía ágil, lo importante es equivocarse rápido y barato, antes no sea tan difícil poder armar el negocio y conducirlo hacia donde de verdad podrías generar valor. Así es, ¿no? Ahora, de tendencias en lo que es el potencial de emprendimiento que se está viendo hoy en día en Venezuela, pero yo digo que hay muchos emprendedores que tienen, ¿no? Que tienen esa chispa, están allí viendo cómo se meten, cómo hacen, pero hay muchas ideas. Yo pienso que el venezolano ha desarrollado una capacidad increíble en el caso, en el ámbito de resiliencia, en el ámbito de las ideas. Es increíble, ¿no? Cómo ha sido, cómo en todos estos años, 10 15 20 años que han pasado, y para mí es impresionante la creatividad del venezolano, el esfuerzo que pone cómo casos de éxito, Pedro, que tú has visto en tus programas y en tu haber. Mira, los casos de éxito en Venezuela son variados, muy conocidos como desconocidos, como en todos los países. Pero lo más importante de los casos de éxito, Simón, es de alguna forma aceptar que lo que estás haciendo, lo que logran hacer, no se da de la noche a la mañana. ¿Sí? Pudiéramos hablar de ciertos casos donde tú dices, bueno, esta persona inició, pero casi siempre hablamos del que llega al éxito. ¿Sí? Como lo que me estabas preguntando, si habrá algún caso de éxito. Tengo un caso de una persona muy cercana a mí, cercana porque de alguna forma fue mi alumno, como de costumbre casi todos los que conozco, y él se dio cuenta que podía empezar a ofrecer productos frescos con la historia del páramo de acá de Mérida, de Mucuchíes, y comunicarle a la gente de dónde venía el queso, de dónde venía la leche, pero no de manera simple, sino a través de un storytelling que hacía que recordásemos y que nos conectáramos con la sensación de estar en Mérida. Esa empresa tiene en este momento un valor muy importante en Mérida en la ejecución de lácteos, derivados de los lácteos, y la producción de un yogur muy sabroso, que inclusive se atrevieron a hacer un yogur de café, que es una cosa que es distinta a lo que uno espera. Y este señor, no sé si puedo decir el nombre del producto, No, por supuesto que sí. la Masía San Román se llama. Tiene una historia increíble. La casa donde se produce eso es una casa que tiene más de 280 años de construida en el páramo de Mérida. Se considera, se cree por ciertas historias que hasta el libertador Simón Bolívar estuvo en esa casa, en los inicios de esa casa. Entonces, ¿qué hizo él? La Masía San Román tiene más de 10 años de fundada, pero como productora. Son estos 2 últimos años donde han tenido un repunte. Y esto es muy importante. La gente cree que va a tener repunte en los 3 primeros años. No, es posible que usted pase hasta 5, 7 años consolidando un proyecto para que luego comience a tener visibilidad. Así que lo primero, paciencia y estar muy pendiente de hacia dónde va el mercado. Y por supuesto, hoy en día es inevitable que usted tenga muy buenas estrategias de marketing que le permitan mostrar no el producto, sino el propósito de su empresa, lo que usted comunica con el producto y a qué preocupación está intentando resolver con lo que usted produce. En este caso, Las estrategias, identificar el buyer persona y eso del storytelling, a tener una historia detrás de ello, eso es vital para una marca, para un emprendimiento. en este caso de éxito, lo que ellos resolvieron fue la frescura. Mira, te vas a llevar una leche, te vas a llevar un queso, te vas a llevar una mantequilla, un yogur, que es fresco. ¿Qué significa fresco? Que yo lo bajé del páramo, lo hicieron en el páramo, lo bajé del páramo y esto no va a tener más de un día, 2 días de producido. Entonces, imagínate, es prácticamente del campo a su mesa, como decía aquella famosa publicidad. Y esto Así lo es. valora el consumidor, porque dice, oye, verán, yo no sé a cuántas cosas le echan a los productos lácteos, yo prefiero este que me cuenta cómo lo hizo y que lo está haciendo de manera natural. Entonces, ahí está el secreto. El secreto es tener la paciencia para construir una marca.
y que esa marca comunique un propósito, comunique una resolución de preocupación. Y una vez que eso se logra, Simón, créeme que el negocio comienza a caminar con pasos agigantados, pero hay que vivir los pasos pequeños primero. Así es. Oye, y Pedro, es increíble. Bueno, yo he estado 20 años en lo que es el área de productos de oficina, empresa familiar. Actualmente no es el mismo consumo de hace 10, 20 años en lo que se refiere a los productos estrella. Entonces, habíamos tenido experiencia que hemos estado en ello, ¿no? Pero ahora vemos como nosotros tenemos una oportunidad, y además que te veo y creo que puedo formar parte de esa clientela tuya en lo que se refiere a la asesoría y estar, como se dice, formar estrategias hacia nuevos proyectos. Porque actualmente, después que vi un documental, por cierto, de la Deutsche Welle, ¿no? Sobre los nevados. Y un chico que va y enseña en los nevados. Y yo me quedé cautivado con el documental, Pedro. Entonces, de allí yo estoy partiendo un proyecto sobre educación para los jóvenes, ¿verdad? Para creación de contenido. Se llama AxiBloom. Estoy trabajando con un ingeniero para la creación de una aplicación móvil también. Y, oye, son tantas cosas que se pueden hacer y que realmente hay que enfocarse y saber hacia dónde vamos y con las estrategias adecuadas, ¿no, Pedro? Así es, hoy en día ya es imperante que nos hagamos cargo y conocimiento de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hace 20 años atrás estudiar marketing era algo especial, lo hacían algunos nada más. Y Hoy hay en gente día, que se asusta, le hablan de inteligencia. Uy, no, eso es una defecio. Eso es pura gente que copia a otros y esas cosas. Pero no, no, no. es la parte de la herramienta, ¿no? Por eso, hace 20 años estudiar marketing era una locura, era simplemente estar dentro de una profesión. Hoy todo el mundo tiene que saber de marketing, hoy todo el mundo tiene que saber de inteligencia artificial, hoy todo el mundo tiene que saber de finanzas. Es un nuevo espacio, una nueva era donde el ser humano se tiene que confrontar con eso que hacía hace muchos años que ya no se podía hacer, que era la especialización en una sola área. Ahora el conocimiento debe ser generalizado de alguna forma, usted se vuelve experto, sin embargo debe conocer de diferentes aristas. Hay que tener muchos sombreros, como dicen aquí. La misma tecnología te lo da. Hace 3 días me llegó una información interesantísima, está en la página de Nat Geo, el curioso caso de que el libro más vendido en Amazon es de un filósofo chino. Se pusieron a investigar quién era y descubren que el filósofo no existe, que la persona no existe, sino que el libro fue escrito entre una conversación de una persona de origen italiano que estudia filosofía y ChatGPT. Y el Ay, ay, libro ay. es el más vendido actualmente, se llama Hipnocracia y demuestra una hipótesis que hoy en día creo que es fundamental estudiar y entender, que ya no vamos a poder reconocer el contenido que está creado por un humano y el contenido que está diseñado por la inteligencia artificial. Se va a cruzar una línea en la cual ya no se va a entender qué estoy viendo que sea real o qué está siendo producido por la inteligencia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que saber para poder vivir ese mundo que viene? Así es, Pedro. Y oye, ¿qué se nos viene a la mente, Pedro, cuando un emprendedor fracasa varias veces? Ya está a punto de rendirse. ¿Qué le dice Pedro Hernández a un emprendedor que, por ejemplo, tiene 5 o 6 años que la empresa no da lo suficiente? ¿Qué le dice Pedro Hernández? Bueno, como asesor te digo que una de las habilidades que hoy se estiman como fundamentales es la capacidad de consolidar aprendizaje. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que yo hago me va a producir a mí una información valiosísima acerca de lo que hago. Con esa información yo puedo capitalizar aprendizaje y empezar a modificar. Uno de los conceptos importantes que también hay que manejar hoy en día es la dinámica. Vivimos en un mundo tan dinámico de cambios
ahora mucho más acelerados que antes, que yo debo tener la disponibilidad de estar en ese mismo cambio, de estar en esa misma dinámica. Hay un festival que nosotros hacemos en mi empresa, que lo aprendimos en el lugar, en el instituto en el que nos formamos, que se llama la Red Talento Venezuela. Ellos nos enseñaron a nosotros una actividad que hoy yo la hago con mucho cariño, se llama el Festival del Fracaso. Y el Festival del Fracaso es contar en minuto y medio una historia en la cual usted se equivocó flagrantemente, pero de la cual capitalizó el mayor aprendizaje del negocio o de su vida. Considera el fracaso como una fuente de aprendizaje y comenzarás a tener información valiosa para poder modificar el negocio y conducta, poder modificar las decisiones. ¿Dónde se fracasa realmente? Cuando usted se empeña en hacer lo mismo, a pesar de que no le está dando resultados y a pesar de que los mismos resultados le están diciendo que debe variar su decisión. Así es. Así es. Y además, bueno, fíjate, Pedro, bueno, los emprendedores lideran equipos pequeños con recursos limitados, Pedro. ¿Qué tipo de liderazgo hay en ese tiempo de crisis cuando, por ejemplo, la gente tiene equipos y, los miembros de ese equipo se van, se han ido, muchos, he sido parte, mucha de mi gente se ha ido? ¿Y cómo podemos nosotros ver ese liderazgo que llega sobre ese equipo pequeño a como a afianzar y a motivar, como es el nombre de lo que tú haces, con recursos limitados y con situación país? En los años, finales de los años 70, un escritor muy importante en el área de liderazgo que se llama Ken Blanchard escribió junto a Halsey, otro autor, un libro que hoy en día es muy, muy importante leer. Para mí es obligatorio. Se llama liderazgo situacional. La teoría del liderazgo situacional nace para darle respuesta a un cambio brusco social que hubo a finales de los 70 a nivel empresarial, en la cual se fomentan diferentes métodos gerenciales como el empowerment, los círculos de calidad total, el coaching inclusive, y muchas estrategias que comenzaron a cambiar el origen y las dinámicas de las relaciones en las empresas. Ya no nos podíamos seguir liderando con las mismas pautas de liderazgo tradicional. Teníamos que aprender a ser unos líderes distintos y nace esta teoría que hoy en día es muy vigente a pesar de tantos años que han pasado, donde se habla de los 4 tipos de líderes de acuerdo a si se enfoca en la persona o si se enfoca en el objetivo o si se enfoca en la situación o si se enfoca en los recursos. Entonces, para todos los que no están escuchando, el libro se consigue en internet de manera gratuita. Ken Blanchard, Liderazgo Situacional, en YouTube explican, donde puede ver usted dónde está parado, cuál es el tipo de liderazgo que usted ejerce y para cuál debería mudarse, de forma que de esa manera usted pueda tener un impacto positivo distinto en su equipo a pesar de las circunstancias que describes. En lo que se refiere, ya cerrando este bloque y agradeciéndote, Pedro, ¿no? Oye, las herramientas y la visión del futuro, ¿cómo son esas rutinas personales que son recomendadas para mantenerse enfocado y con energía, Pedro? Bueno, las rutinas pasan por 3 dimensiones. En este momento, tener rutinas físicas que le permitan generar resistencia. Cuando digo resistencia, que le permitan generar fortaleza, tener cuerpo para poder vivir el día a día. Y esto pasa por 4 cosas muy importantes. Número 1, dormir bien. Número 2, hacer ejercicio. Número 3, alimentarse de la mejor manera posible. Y por supuesto, número 4, tener espacios para la recreación, es decir, para estar compartiendo con otras personas, visitando lugares, caminando, haciendo algún tipo de actividad. A nivel mental, hoy en día está más que comprobado. Hay libros de libros, videos de videos donde la meditación de cualquiera que usted quiera hacer, así simplemente sea sentarse a respirar, mirar en silencio y va a ver cómo le cambia el día. Desde la respiración, por supuesto, estudie, edúquese todos los días, lea, es fundamental y revise, tercer elemento, revise las conversaciones que está teniendo a diario. Ojo con lo que habla, ojo con lo que conversa, porque lo que conversa puede o contagiar hacia lo positivo o contaminar hacia lo negativo.
el pendiente de lo que escucha, porque lo que escucha pues determina la manera en cómo usted ve la vida. Entonces, cuídese. En medio de lo que tiene, salga adelante, cuídese, quiérase y de verdad, si es necesario, si tiene la oportunidad y si tiene la forma, pida ayuda profesional. Siempre es importante acompañarse de otra persona. Pedro Hernández, ¿cómo convierte una idea en visión inspiradora que al final va a movilizar a otros? ¿Cómo se convierte esa idea Cuando me en pregunto si esa inspiración? idea, cuando me pregunto si esa idea va a responder a lo que necesitan las personas que van a escucharla. Si esa idea responde a algo que le pasa a alguien, esa idea se vuelve poderosa. Así es, así es. Ahora, hay una característica que tengan en común los emprendedores. Mira, los emprendedores que tienen éxito tienen dos características comunes: paciencia y disciplina. Wow. Si a eso le sumas dejarse ayudar, vas para adelante. Mira, una pregunta de chismografía aquí del canal que siempre hacemos y usted la responde si usted quiere, si usted no quiere, no la responde. Pedro Hernández, ¿tiene Bitcoin? No, no, no me he No metido en ese tiene mundo. Bitcoin. No me he metido en Oh, ese. está bien, Pedro. Último mensaje para los emprendedores, para la gente que tiene una idea, que tiene algo que hacer, que tiene una chispa. Si tiene una idea, póngala a prueba. Averigüe si la gente considera que la idea es buena o no. Yo he conocido gente que tiene ideas fabulosas, pero ideas que no responden a nadie. Una idea siempre tiene que ser validada con los consumidores, que son los consumidores los que te van a decir para dónde van. Esa es la clave de una idea exitosa. Y recordar que el mayor valor que usted tiene en su vida es su salud mental. Cuídenla, porque si no, no va a poder rendir. Correcto, así es. Entonces, ¿dónde conseguimos a Pedro? ¿En dónde está por allí en el mundo digital? Mira, yo estoy en Instagram con @lidera y motiva, cortito. Y ahí en ese Instagram pues están todos los contactos, el correo, hacia dónde dirigirse. Creo que es la plataforma donde nos estamos haciendo en este momento más presencia. Nos dedicamos a, como les digo, a conectarnos con la motivación de la gente. Nuestros servicios llegan a cualquier tipo de persona, ya sean presenciales o digitales. Y por supuesto nuestro mayor interés es que usted esté mejor y bien. Así es, mi estimado Pedro Hernández. Muchísimas gracias por estar allí en nuestro canal Éxito Compartido. Recuerden darle la campanita y suscribirse al canal y no ser parte del 99% que no se suscriben al canal y no le dan me gusta. Así es que ya le digo me gusta porque nos vamos a comprometer a hacer esto mejor cada día. Gracias, Pedrito. Gracias Nos a ti. vemos hasta la próxima y se me cuidan. Feliz noche. Chao.